Muy buenos días, muy buenas tardes ya, queridos oyentes. Mi nombre es Daniel Martínez. Como siempre, estamos en un nuevo programa del Nuevo Liderazgo, compartiendo con ustedes las experiencias de aquellas personas que nos acompañan y que comparten su trayectoria, su experiencia y todo lo que aprendieron para compartirlo con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante. Y primero les voy a recordar los teléfonos para que nos llamen, ¿sí? Al 11 33 50 02 97. 50 02 97. Entonces, lo que les decía es que tienen que mandar un mensaje al voucher para ganar el voucher de Sushi Club a ese teléfono, para de esa manera poder ganarse el voucher haciendo la pregunta más desafiante para nuestra oyente que está acá atemorizada, pero sean buenos con ella, Bien, repito entonces, el teléfono es el 11 33 50 02 97. ¿Sí? Los que quieran participar por el voucher de Sushi Club y disfrutar el fin de un rico sushi, tienen que mandar una pregunta para nuestra invitada. Bien, hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver. Creo que hemos hablado en el programa en alguna oportunidad de las búsquedas masivas, ¿sí? Hemos hablado mucho de selección en varias oportunidades, de las dificultades que presenta. Pero hoy vamos a hablar de una experiencia que no todo el mundo tiene oportunidad de hacer y que nuestra invitada nos va a compartir, y que es una búsqueda masiva. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿sí? Se hacen muchas búsquedas masivas de programas de jóvenes profesionales, pasantías. Pero esta fue una búsqueda masiva, nos va a contar su experiencia haciendo una búsqueda masiva en una especialidad, en un área de especialidad muy específica, ¿sí? No fácil de conseguir, en la industria petrolera. Y esto es lo que hace atractivo la experiencia de nuestra invitada, porque ya de por sí los procesos de selección, como hemos hablado en varios programas, vienen siendo muy complicados, hay poca gente, la gente está trabajando, la gente viene, no viene a las entrevistas, se caen a último momento, bueno, todas las cosas que hemos hablado y que ya comentamos. Ahora, en los procesos de búsqueda masiva, por supuesto, hay un componente que es la cantidad de gente, ¿sí? Esto implica todo un proceso de logística, de movimiento, de contactación, de llamar a la gente. Bueno, hay toda una logística atrás de eso muy distinta a la logística habitual de una búsqueda, ¿sí? Entonces, en primer lugar, eso. Y segundo, en este caso, tiene la particularidad que es un puesto muy específico de la industria petrolera, con lo cual ya de por sí hay poco en el país, hay pocos especialistas en esto, y bueno, hacer una búsqueda masiva de esto lo hace absolutamente complejo e interesante para conocer y para charlar hoy. Bueno, me acompaña entonces hoy Paola Zulkis, que es una colega que nos conocemos hace muchos años, ya no vamos a decir cuánto, porque si no nos delata, que tiene una larga trayectoria en la industria petrolera y que ha tenido esta experiencia y la va a compartir con nosotros. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá con vos. Bien, bueno. Tenés mucha experiencia en la industria petrolera, una industria que tiene muchos perfiles específicos, complejos, ¿no? Contanos un poquito de esa dificultad, o para el público que no conoce la industria, esta dificultad que tiene en general la industria para encontrar, digamos, esos perfiles tan específicos de la industria, ¿no? Bueno, un poco al principio yo me imaginaba cuando buscaba gente del ámbito petrolero y me decían, buscás gente para un campamento. Yo me imaginaba que la gente vivía en una carpita y obviamente el campamento no es una carpita. El campamento tiene una sala de gimnasio, una cancha de tenis, puede tener pileta. ¿Por qué? Porque la gente comparte día y noche
en ese lugar. Por eso se le llama campamento. Entonces son cuestiones que tuve que empezar a desmitificar para empezar a entender qué es lo que buscaba. Después, otra de las cosas que tuve que empezar a desmitificar es, bueno, son todos ermitaños. Yo tengo que buscar una persona ermitaña. Que se vaya al medio de la nada. Que se vaya al medio de la nada, exactamente. Y es todo lo contrario. Sí es cierto que son muy técnicos, tienen un perfil muy técnico, pero ¿quién tiene más éxito? El perfil técnico, que es más sociable, porque justamente tiene que convivir 24 horas con sus compañeros. Claro. Entonces fui desmitificando todo ese tipo de cuestiones de a quién busco. Primero entender qué perfiles busco. Una vez que yo desmitifiqué cuáles son los profesionales que busco, recién ahí pude empezar a hacer la búsqueda. Además me imagino que el tema de y también cuando tenés que buscar gente, por supuesto, también has buscado gente para las oficinas centrales o para otras cosas, pero estamos hablando de estos niveles de complejidad, ¿no? Sí. Que también es gente que tiene que estar por ahí semanas enteras alejado allá en algún pozo petrolero y alejado de su familia. Entonces también me imagino la dificultad para evaluar cómo la persona va a bancarse esto, ¿no? Si está en situación de poder bancarse esto o no. Muchas veces hemos entrevistado a las esposas y no es prejuicio que diga las esposas. Podría ser a los esposos también. Porque podría ser a los esposos. Generalmente hay mayoría de hombres trabajando en esto. Cada vez más, y por suerte, hay mujeres trabajando en el ámbito petrolero. Cada vez se ve más. Pero en la época que yo estoy contando que se dio este proyecto, yo diría que el 90 y pico largo % eran hombres. Sí. Entonces, contestando a tu pregunta, sí hay que indagar cuál es la tolerancia a la frustración, cómo está compuesta su familia, si está compuesta por esposa, hijos chiquitos. No es lo mismo tener hijos grandes que ya tienen su vida, ya están en una etapa familiar en donde cada uno hace la suya, como se dice, que cuando están con chicos chiquitos, en donde el padre es muy necesario que esté presente, tiene que y el acompañar padre más. Quiere estar presente. Entonces es diferente las renuncias que tiene que hacer un hombre en distinta etapa de la vida de su familia. Claro, buenísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Un hombre soltero por ahí es más fácil. Exactamente. Obviamente tiene sus afectos, tiene su familia, pero no es lo mismo que el ámbito primario familiar, ¿no? Exactamente. Entonces todo eso sí se indaga expresamente. Porque un hombre divorciado, uno dice, bueno, está libre. No está libre, porque si tiene la familia en Colombia, nosotros lo traemos de Colombia, pero su familia está en Colombia, ¿cuándo la ve? Dice. Entonces le estamos generando una tensión familiar que es muy difícil de congeniar con su trabajo. Seguro. Entonces, bueno, porque tiene que estar con esa como vos decís, esa tensión de las ganas de estar con la familia o lo que sea que lo ata a otro ámbito. ¿Y cuántos son los días que normalmente se trabajan? ¿Cómo son los...? Se llama por régimen. Hay distintos tipos de regímenes, pero en general es 15 por 15. 15 días, 15 días, 15 en la días, casa, 15 días en el campamento. Exactamente. Claro. Son 15 días, ¿no? Uno cuando se va de vacaciones 15 días es una cosa, pero cuando cada 15 días te vas, ¿no? Y todo el año estás yéndote 15 días de tu casa, es otra. Exactamente. Y aparte, no es lo mismo, no es la misma calidad 15 días juntos que 15 días separados. afuera, claro. Sí.
Claro. Bien, los bueno. berrinches a la hora de separarse, son muchas despedidas, Sí, claro. son muchas separaciones. Entonces hay muchos padres que cuentan la dificultad de estas separaciones. No es lo mismo. A uno le pasa que cuando tiene hijos chicos y a la mañana cuando los dejan en el jardín es el berrinche. Sí. Pero es un berrinche chiquitito. Imagínense después de 15 días que el chico sabe que no lo va a ver al padre durante mucho tiempo, el berrinche que arma. Claro. Entonces son separaciones como muy fuertes. Entonces, bueno, todas esas cosas no es que no... Hay que tenerlas en cuenta. Hay que simplemente Es cierto que también la gente que trabaja en la industria está como medio curtido con esto, ¿no? Pero igual no deja de... No deja de existir y no hay que dejarlo de tener en cuenta. Que existe y es un tipo de trabajo que todo el mundo lo sabe y que en la industria pesquera también es igual. Se van a alta mar y... Sí, en la industria marítima. Exactamente. Sí, sí. Son características de cada industria. Sí. Bien. Es así. Y contanos un poquito ese proyecto tan interesante que tuviste que hacer una búsqueda masiva de estos perfiles. Contanos cómo fue, en qué entorno. Bueno, lo interesante es que eran todos perfiles senior, a diferencia de lo que uno hace, como vos decías, Programa de jóvenes profesionales. Los perfiles senior tienen la característica que son más difíciles de encontrar porque hay menos, inevitablemente. Tienen la característica de que no se pueden tocar, o sea, no se pueden conocer por la privacidad. Un tema de confidencialidad. Un tema de confidencialidad, porque nadie puede permitirse mostrar que está en búsqueda. Claro. Entonces teníamos que hacer las cosas de tal manera que nadie se pudiera enterar que el otro sepa que estaba en búsqueda. Sí, que puede ser un compañero de trabajo. Exactamente, podremos estar entrevistando al jefe y al colaborador al mismo tiempo. Sí. O a un colega de otra empresa que se conocen, es un rubro chico. Exactamente. Y por otro lado teníamos un doble objetivo, la incorporación de 500 personas, la selección y la incorporación, porque es un doble objetivo. Sí, sí. De 500 personas en un plazo de 3 años. Que ya de por sí parecía como algo en este rubro que no lo íbamos a poder cumplir. Entonces, bueno, lo difícil, el desafío era cómo lo resolvimos a través del proceso. Porque todos seguramente ya hablaron del famoso 10% de que las personas que finalmente ingresan es el 10% de lo que ves. Eso es como la tablita que uno hace, ¿no? Entonces, si nosotros hacíamos la cuenta, 500, si teníamos que ver tantos para que 500 sea el 10%, nos agarramos de la cabeza. Totalmente. Y encima, que no se conozcan entre sí, cuántas 10 personas teníamos que ver por día, bueno, no entraba en nuestra cabeza. Entonces dijimos, bueno, vamos a diseñar un proceso al que le pusimos de nombre Fast Track. Lo inventamos. Sí. Entonces así hicimos. ¿Te lo cuento? Dale, sí, sí. Contanos primero el puesto, ¿sí? ¿Cuál era el puesto? Eran un montón de puestos. Eran un montón de puestos. Todos especialistas. Geólogo senior, geofísico senior, ingeniero de reservorio, ingeniero de perforación, todos senior. Eso que todos tenemos un primo que es algo de eso. ¿Que es algo de eso y que no entendemos qué hace? Eso. Bueno, todos seniors. Senior. ¿Dónde había que ir a buscarlo? Agarramos, aparte, ubiquémonos la época. ¿En qué época fue? 2008. 2008. No había LinkedIn. No había... las entrevistas se hacían presenciales, o sea, prepandemia. Claro, sí, sí. Todo presencial. Por lo tanto, si queríamos entrevistar a alguien, pagábamos pasaje y lo entrevistábamos. Previa entrevista telefónica, sí es cierto, para sondear un poco. Sí, sí.
pero la entrevista era cara a cara. ¿Cómo llegaba? Parece que estuviéramos hablando de la prehistoria y hace 10 años. Sí. Menos, sí. Sí. Y no teníamos cómo llegar a esos perfiles. Entonces, agarrábamos internet, no sabíamos dónde estaban. Claro. Entonces decíamos, bueno, ingeniero en perforación senior. No es que necesitábamos uno, necesitábamos 10. Indonesia, no salía. Los de Colombia, Venezuela eran papita parloro, Fácil, como decíamos. fácil, claro. Pero después salía cosas como Indonesia y toda la zona del allá, sudeste, de Oriente, supongo, también, sí, Medio Oriente. no sabíamos ni cómo llegar. Nos compramos la ignorancia, nos compramos un mapamundi porque no sabíamos dónde quedaba en el mapa esos nombres difíciles. Mirá vos. Entonces, claro, cuando vos lo ves en plano en la computadora, no te das una idea. Cuando lo ves en 3D en el mapamundi, decís, aquí de acá abajo al lado de... Y nosotros estamos acá del otro lado. Y nosotros estamos del otro lado, exactamente. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a decir, bueno, acá viajamos. ¿Y cómo lo hacían? Porque buscabas en internet y ¿cómo encontrabas? Porque no tenías LinkedIn. Digamos, No, ¿cómo? internet puro. Internet. ¿Dónde están los perfiles de pero preguntas básicas, y te iban mostrando perfiles. Te iban buscando perfiles, mucha investigación que nos vaya limpiando las respuestas. Mucho trabajo de investigación. Seguro, me imagino. Porque no había forma. Claro. No había forma. Una vez que teníamos todo el trabajo de investigación, decidíamos a dónde viajar y dónde la masa crítica no justificaba un viaje, y a esos los hacíamos viajar a Argentina. Claro. Entonces, nos dividíamos así. Viajábamos, todo el equipete, a hacer... porque iban gente de selección y gente de la línea. Gente de selección, gente de la línea, gente de la consultora, hacer psicotécnicos, todo junto. Todos. Hacer este proceso que yo te decía, llama Fast Track. Todo junto se hace. Llegás, instalás el proceso y se hace todo junto. Qué bárbaro. Y después ya tenés evaluada a todas las personas que habías identificado. Y te vuelves. Con toda la gente evaluada. A ver, ella lo cuenta con una facilidad. Uno ahora pensando, mismo a mí me cuesta, que yo, peor, yo hacía búsquedas de estas en el 99, por ahí. Pero esto de buscar gente en el mundo, que hoy vos ponés LinkedIn, ponés qué sé yo, tal lugar, en 2 minutos tenés un listado interminable, ¿no? Es casi una epopeya esto, ¿no? Es como, no sé, la verdad que me parece como re loco hoy pensarlo desde la facilidad que tenemos hoy, ¿no? No quiero imaginar la gente joven que está haciendo, no más joven que nosotros, que está haciendo, que hoy te dicen que hacen hunting, ¿no? Y apretan 2 botones, ¿no? Esto es hacer hunting, ¿no? Salir a buscar a la gente al mundo, ¿no? Qué loco. ¿Y cómo eran esos procesos? ¿Iban ahí el Dream Team a entrevistar? ¿Y cómo era el proceso? Porque, bueno, seguramente tenían que comunicarse en inglés, supongo, mayoritariamente. De donde vayas, sí. las entrevistas eran en inglés o en castellano. Y el proceso empezaba con la entrevista de línea, que era lo que marcaba un antes y un después. O sea, el primer hito era la entrevista de línea. Si al recruiter de línea le gustaba, seguía el proceso. Si a él ya no le gustaba, sí, si veía que lo técnico no iba, no continuaba el proceso. A los 15 minutos venía otra persona para que no se junte y empezaba el proceso con el recruiter de línea.
Mientras el que había aprobado el recruiter de línea Pasaba a las al otras de instancias. recursos humanos. Ujú. Si el de recursos humanos, perdón, si el de recursos humanos aprobaba, Pasaba pasaba a psicotécnico. psicotécnico. O sea que la Entonces- persona la citaban, que yo toda una mañana. Toda una mañana, exactamente. Bien. Y había uno que hacía de maestro de ceremonias, que iba acompañando al candidato a cada una de las instancias, porque no se perdieran el camino, porque Claro, iba sí. alquilábamos un hotel, que cada habitación era una oficina, instancia. claro. ¿Sí? Entonces iba acompañando a cada una de las instancias y cada tenía un caminito. Suponete, el camino A era el candidato A que iba siguiendo. Teníamos todo un papel con Sí, sí, todo me un imagino. dibujo. Por eso invertíamos mucho en logística. Teníamos todo dibujado, la logística de cada candidato. Claro. Porque si no te perdías y tenía que estar muy planificado. Y además que ustedes tenían un lapso de tiempo, o sea, sacaban pasaje para estar, no sé, 2 días, 5 días. Un día. ¿Un día hacían todo? Un día hacíamos todo. Bien. Bien, sí, porque tampoco era que tenían 50 personas No. en Indonesia para ver. No, totalmente. Y en una mañana evaluábamos todas las instancias. La línea, la de recursos humanos y la de psicotécnico, y el mismo día se volvía. Bien, bueno, imagino que tenés millaje para coleccionar, ¿no? Bueno, muy interesante. Vamos a ir a una breve tanda y volvemos con Paola Sulkis. Bueno, muy interesante esto, ¿no? Hoy yo veo que todo el mundo hace hunting, ¿viste? Ahora todo el mundo, porque usan LinkedIn, hacen hunting, ¿no? Y yo en el libro un poco, digamos, justamente cuento un poco mi experiencia, que es muy vieja. O sea, yo empecé en 98 a trabajar en una consultora internacional que hacíamos hunting, pero lo hacíamos buscando en revistas, llamando por teléfono, qué sé yo. Me acuerdo que tuve que buscar un gerente de tragamonedas en todo el país y ya busqué en Lotería Nacional los teléfonos de los casinos de todo el país y empezar a llamar y ver cómo llegabas. Bueno, toda una historia, ¿no? Pero bueno, ahora por suerte la tecnología nos facilita, o sea, hacer esto hoy es un juego de niños, Sí. ¿no? Y qué interesante esto, ¿no? Y cómo fue todo el proceso de estar ahí, ¿no? De estar, de tomar las decisiones, ¿no? Porque vos me decías, era un proceso interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo era esto porque ustedes iban, tenían las entrevistas y ya tomaban la decisión? Sí. ¿Sí? O sea que ya cerraban, le hacían la oferta, etcétera. Exacto. Entonces, ¿cómo fue el proceso de trabajar tan interdisciplinariamente, tan en conjunto con las áreas, con una consultora externa? Contanos un poquito esas vivencias. Bueno, al principio fue raro, porque un poco te contaba en el corte, todo trabajo interdisciplinario tiene sus roces al inicio, porque hay que acomodarse, hay que acomodar que cada uno está acostumbrado a trabajar a su modo. Entonces, yo cuento siempre como anécdota que uno de los recruiters, que era el principal, el que dirigía, yo dirigía la parte de selección, y el que dirigía a los recruiters, El recruiter de la línea. Sí, los técnicos. Los recruiters técnicos, tenía un carácter como bastante fuerte, y él suponía que si él decía que entraba una persona, ya estaba, era decisión absoluta. Entonces, cuando yo le fui a explicar que todo se basaba en el acuerdo entre su opinión y la opinión de selección y la opinión del psicotécnico, se fue a la salita de primeros auxilios porque le había subido la presión. Creía que él no tenía sentido que vayan todos, ¿no? Si él tomaba la decisión. Claro, era como
¿Cómo? Si él había tomado la decisión. Entonces, bueno, obviamente hay ruidos, obviamente, hasta que funciona el engranaje. Claro, hasta que se consolida el equipo. Sí. Después funcionamos realmente muy bien como equipo. Terminamos todos en un spa. La verdad que la pasamos bárbaro. Funcionamos muy bien. Cada vez que terminábamos, ¿cómo decidíamos? Preguntaste. Cada vez que terminaba la mañana con una cantidad de gente que hemos visto, nos juntábamos y decíamos, bueno, Juan Pérez, sí, Marco Antonio no. Era como muy duro, pero Sí, teníamos que tomar la selección. decisión. Sí, sí. Teníamos que tomar la decisión de quién seguía, quién no seguía en carrera, y a partir de ahí nosotros ya habíamos relevado cuál era su aspiración económica. Ahí sí teníamos que tomarnos un tiempo porque teníamos que ver la banda salarial que podía encajar. Entonces, además me imagino que todo el consultábamos. traslado, porque una persona de Indonesia que venga a trabajar a la Argentina, no es, bueno, venite, y es los pasajes, es si tiene familia, Si tiene todo familia. el traslado, ¿no? Bueno, súper interesante este caso, porque le metimos un condimento ahí del expatriado, ¿no? Del expatriado, y en la empresa esta que estamos hablando también tiene toda una contención del expatriado, un tratamiento del expatriado, de que le buscan casa, que hay un acompañamiento bastante interesante, con lo cual esa época fue de muchísimo trabajo. Fue Claro. realmente... Y me imagino esto que decíamos al principio, ¿no? Si para mandar una persona qué sé yo, de Neuquén a un campo, a un campamento, ¿no? Uno evalúa todas estas cosas que decías al principio, trasladarlo de un país a otro, ¿no? Hay que mirar qué es lo que se mira, ¿no? ¿Cómo, digamos, por supuesto que no es fácil y no es general, pero así, si tuvieras que darnos algunas ideas de ¿qué mirás o qué cosas indagás para ver si la persona está preparada, él y familiarmente, para hacer un traspaso de este tipo? ¿No? Venirse de Colombia, venirse de Indonesia, venirse de, qué sé yo, de Arabia Saudita. Mira, lo que mirás un poco es cómo piensa, cuál es su proyecto de vida. Es un poco dar como los secretitos, ¿no? Pero vos tenés que mirar cuál es su proyecto de vida y qué es lo que está incluyendo dentro de su proyecto de vida. Si incluye la familia, si incluye el trabajo, qué valoración le da a cada uno. A veces tiene que ver en esto de la valoración que le da a cada uno. Vos ves, porque yo siempre digo que el pez por la boca muere. La misma persona te habla qué pasa si pierde alguna de las cosas. La misma persona te lo dice. Entonces, vos mismo te das cuenta de que si él está diciendo, si yo pierdo esto, no podría Me va a seguir, pesar mucho. me va a pesar mucho. Uh-huh. Si pierdo un tema laboral, si pierdo mi posibilidad de desarrollo, y vos indagás, repreguntás, porque no es una pregunta y listo. Vos preguntás, dejás pasar 2, 3 preguntas y repreguntás por otro lado. Entonces, esa coherencia que te da la pregunta y la repregunta es lo que tiene validez en un proceso de selección. Claro. ¿Sí? Porque si es solamente lineal, eso muchas veces es el error que se cae, que caemos o se cae cuando uno no tiene mucha experiencia. Dice, pero yo le pregunté si le interesaba y me dijo que sí. Si no tenía problema en viajar a la Argentina, Claro. y ir a Neuquén, 400 Claro. kilómetros de la capital, ¿no? ¿Y cuántas veces le preguntaste? Una. Se me dijo que no tenía No problema. tenía problema.
preguntan, ¿cuántas veces crees que le pregunte? Claro. Entonces, bueno, esta cuestión de la pregunta, la repregunta, la de distintos lados, esto de la coherencia, de ver qué es lo que valora, ¿no? ¿Dónde está puesta la libido en esta persona? Si se entiende, ¿no? La libido. Me imagino también no sé, me imagino, ¿no? Esta situación, a ver si tiene que ver, ¿no? El líder técnico que dice, este sabe un montón, es un fenómeno, la tiene re clara, y vos diciéndole, mirá, yo no lo veo, que la libido la tenga puesta, ¿no? Me imagino ahí en Indonesia hablando esto, vos diciéndole, pero mirá, este tipo no va a funcionar, a los 6 meses se va a querer volver, y el otro diciendo, pero este no sabe lo que sabe, me resuelve todos los temas en el campo, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Tuviste alguna situación así que recordar? Muchísimas. Contanos algunas, si querés. Muchísimas. No le digo de la libido porque me sacan corriendo. No. Pero sí les he explicado esta valoración que tienen por la familia. Vamos a suponer que está puesta por la familia. A veces lo que está puesto es, muchas personas tienen esta cuestión de ir el estilo Schlumberger, ¿sí? Es, me voy al mejor postor, me voy porque me ofrecieron 10 pesos más, y después me voy porque me ofrecieron 20 pesos más, y después me voy porque me ofrecieron 30 pesos más, que sí, no era... Que no son 20 pesos, 30 pesos, ¿no? Claramente no, claramente no. Pero... que no era el estilo de cultura que tenía la compañía. Entonces, a veces no es el peso que tiene la familia, tiene que ver con la cultura, con la coherencia o no de esta persona con la cultura de la empresa que estamos defendiendo. Entonces, lo que sí uno le puede decir es, sí, a vos te encaja, lo pones y sale caminando, pero a los 6 meses va a venir fulanito y le va a ofrecer un 40% más y se va a ir. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene compromiso con nada, tiene compromiso con él mismo. Claro. ¿Sí? Y eso vos lo ves en las entrevistas. Entonces hay que confiar en lo que uno ve. Y en el psicotécnico se ve aún más. ¿Sí? Son personas bastante narcisistas, con un ego bastante grande, con... sí, más individualista, más pensar en... Más individualista, sí. Yo, no me interesa la empresa. Claro. Me interesa mi propio bienestar, hablando más en criollo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué me voy a casar con una empresa si mañana otra empresa me da un 40% más haciendo lo mismo? En cambio, hay otras personas que no, que tienen esta vinculación con la empresa, les gusta crecer con la empresa, generan lazos, vínculos, les gusta crecer dentro de la misma empresa. Entonces, si la empresa que nosotros estamos tiene este tipo de características, este tipo de personas tenemos que buscar. Y claro, eso es una característica de la persona que selecciona. Es una característica más. Seguro. Sí, ayer estoy dando un posgrado en selección de talentos y ayer justamente hablábamos, bueno, estamos viendo el proceso de selección, bueno, primero la entrevista en recursos humanos, después en la entrevista en la línea. Entonces, hablábamos de, bueno, le digo, más o menos todos es el proceso así. Me dice, no, nosotros tenemos, a veces está esto de que los técnicos entrevistan antes que recursos humanos. Y entonces yo decía, bueno, y me imagino que tienen la dificultad de que una vez que el técnico le gustó y se enamoró, ¿cómo haces para decirle, mirá, no, yo veo otra cosa, ¿no? Justamente lo que tiene de rico esto que esta mirada doble del técnico, del especialista esto puede ser en petróleo, pero podría ser en contabilidad, en marketing, lo que sea, ¿no? Hablamos en general. IT. Sí.
Que son difíciles. Y la mirada que tiene el profesional de recursos humanos, que mira más lo intangible, la cultura, el estilo de la persona, ¿no? Y que por ahí sea de Haití, sea de petróleo, sea, ¿no? Y por decir, no, mirá, esta persona técnicamente es bárbara, pero no termina no va a encajar con el grupo, con su líder, con, ¿no? Esta mirada de lo que... De todo lo que integra el lugar donde va a trabajar la persona, ¿no? No solamente el aspecto de su tarea, sino cómo es el equipo, cómo es la cultura de la empresa, el tipo de líder que tiene, ¿no? Entonces, me imagino que no debe haber sido fácil, ¿no? Porque esto pasa en todas las compañías, de que cuando entrevistas primero la línea, después hay que remarla, ¿no? Hay que estar muy bien plantado y para plantarte, me imagino esto, ¿no? De que bien te tuviste que plantar para poder decirle al recruiter de la línea: che, mira, este que es el capo, ¿viste? Es el Messi de la geología, no es para nuestra cultura. Me ha pasado de no firmar ingresos y que la persona entre igual, o sea, pero yo no lo firmé. Claro. Yo me quedé con la conciencia tranquila, digo, yo no apruebo este ingreso. Por esto, me ha llamado el director de recursos humanos para preguntarme por qué no firmaba tal ingreso, y le expliqué, porque una persona que actúa de esta manera va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y la verdad no me quedé contenta cuando pasó esto, porque no eran cosas piolas que iban a pasar, pero pasaron. Yo siempre digo que, viste, cuando nosotros hacemos en la consultora psicotécnicos, y digo, la efectividad de mis psicotécnicos te vas a dar cuenta cuando no me creas y lo tomes igual. Cuando me crees y la persona funciona, funcionó. Ahora, cuando yo te dije que no y vos dijiste lo tomás igual y hubo problema, ahí es cuando vas a decir, che, entonces era cierto esto, ¿no? Bueno, a veces puede ser, también eso no quita que uno se pueda equivocar, ¿no? Y también puede ser que a veces nosotros... Nada es exacto en esto, obviamente. Además, como yo digo, ¿no? En lo que es selección, las personas somos con lo que traemos, pero también con lo que nos rodea. Entonces también el ambiente de un jefe, de un equipo, de una empresa, sacan lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? Eso también son variables que uno en la entrevista o en el proceso de selección no las tenés que mirar, pero no es lo mismo cuando después están en el campo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo fue todo este proceso de entrevistas? ¿Fue todo un equipo? ¿Eran varios? Porque me dijiste 500 alrededor del mundo, son un montón, ¿no? ¿Se fueron turnando? ¿Cómo estaba constituido el equipo? Yo era la jefa de selección y movilidad interna, tenía a cargo, mi equipo estaba formado en ese momento por 8 personas. Pero no, las 8 no eran de exploración y producción. Yo tenía a cargo corporación, upstream, que es justamente exploración y producción, que es este grupo, y downstream, que downstream es todo lo que cuando ya se saca el petróleo, todo lo que se refina. Una es la parte de extracción del petróleo y la otra es refinamiento. La de refinación y comercialización. Con lo cual había distintos grupitos que hacían cada cosa. Este proyecto lo hice con eran 3 o 4 personas, no te quiero mentir, del equipo. Y yo. Y vos. Más la consultora, que trabajaban 2 consultoras, y recruiter había varios, porque dependía de la especialidad. Claro. Exactamente. Bien. Y los que viajaban y hacían estos procesos eran cualquiera de los 4. Exactamente. Porque
por ejemplo, a Indonesia, que había que saber mucho inglés, iba una persona que sabía mucho inglés y podía tomar las entrevistas en inglés. Claro. Entonces iban 2 personas que sabían mucho inglés. Para Venezuela, Colombia, ahí iba cualquiera. Bien. ¿Y cuáles son los aprendizajes que te dejó esta experiencia? Que se puede hacer cualquier cosa. Que basta proponérselo, planificar y ordenarse, se puede hacer cualquier cosa. Mira, fue un proyecto súper desafiante. Nadie pensaba que lo podíamos hacer. Superamos el objetivo. Como te decía, era para 3 años, lo hicimos en 2. Y terminaron todos tan contentos y se armó un equipo tan lindo. Y la sensación de éxito permanente y de entusiasmo y de se puede, no desde el punto de vista político, ¿no? pero de se puede hacer algo tan grande y bien, porque lo armamos bien y teníamos el apoyo de nuestros jefes y la verdad que teníamos independencia. Fue muy lindo, fue un logro. Eso cuando se dice, ¿qué logro tuviste? En tu carrera, ¿no? Para el currículum. Sí, este fue un logro. Bien. Bueno, vamos a ir a una nueva tanda publicitaria y volvemos enseguida con Paola. Bueno, seguimos acá con esta interesante experiencia, ¿no? Y yo le preguntaba a Paola, bueno, ¿cómo hacían para contactar a esta gente que ya de por sí son perfiles muy difíciles de encontrar? Uno, me imagino 500. Y también, ¿cómo era el proceso de contacto? O sea, ella nos estuvo contando cuando iban, cómo armaban todo, ¿no? Pero contanos un poquito cómo era eso de hasta que llegaban ahí y la interacción con la persona para, digamos, me imagino que hacían algún chequeo que no había call, ¿no? Era todo por teléfono o había... Por teléfono, exactamente. Por teléfono, no había ni siquiera Skype en esa época. No. Por eso. Entonces, bueno, contanos un poquito eso, cómo era todo el proceso de captación y todo el proceso de primer contacto, ¿no? Bueno, era difícil. Ahora le mandamos un WhatsApp, ¿viste? Le mandamos, le escribimos por LinkedIn, claro, ¿viste? Pero para que conozcan la historia los jóvenes. Realmente era muy difícil. En algunos casos hacíamos lo que se hacía antes, que era ver qué medio utilizaban en cada lugar para publicar avisos. Claro. Por ejemplo, si en, qué sé yo, Afganistán, los avisos de un trabajo se publicaban en un diario, lo publicábamos en un diario. Si salía, no sé, en una gacetilla o en lo que así, bueno, en donde lo hicieran, lo hacíamos. O sea, tenías una investigación no solamente para encontrar a las personas, sino para encontrar el medio. Porque uno acá decía en esa época que publicó en Clarín, publicó en Zona Jobs, listo. Quiero en el interior, sabés cuáles son los diarios, uno más o menos, acá en el país lo conocés, pero Afganistán, ¿qué sabés de cómo se publica, ¿no? De quién te lo publica, ¿no? Nada sabíamos, nada. Es lo mismo que te pregunte a vos ahora, ¿cómo consigo gente en Afganistán? ¿Sabés algo? LinkedIn. Bueno, ahora sí, pero en ese momento ahora te colgás. no sabíamos nada. Entonces era todo a través de internet. Y gracias que teníamos internet. Por lo menos. Y otra cosa que inventamos también en un invento, se llamaban los living. Porque le preguntamos a los recruiters, digo, ¿y a vos cómo te contactan de otras empresas? Y en los congresos nos dicen, ¿cómo en los congresos?
Y sí, estamos en los congresos y por ahí estamos en el living y me dan una tarjetita y me dicen, ¿por qué no te venís a mi empresa? Listo, armamos los living. Entonces, en cada congreso y mandábamos a los recruiters nuestros y armábamos silloncitos. Entonces, los poníamos a nuestros recruiters en los silloncitos que invitaran a otros perfiles que ellos conocían y les den tarjetas de ellos y también tarjetas nuestras de selección. Uh-huh. Entonces, si le interesaba alguno, nos llamaba por teléfono. Claro. Y hacían intercambios de tarjetas y esas cosas. Y así conseguimos un par. No te voy a decir que sí, todo, un montón, pero todo suma. Seguro. Todo suma. Sí, yo veo hoy que falta esa creatividad, ¿no? Está bien, tenemos una herramienta potente como las redes sociales que nos facilitan muchísimo, ¿no? Pero a veces hoy también las redes sociales, viste, vos usás LinkedIn, pero contactás a la gente no está todo el día viendo LinkedIn, no te contestan enseguida, bueno, se les pasó, qué sé yo, o sea, y a veces hay que buscar creativamente, ¿no? Ir a un congreso, buscar en un lugar donde forman a esa gente, contactarse. Me parece que perdimos un poco la creatividad, ¿no? Esto que yo te decía de cuando tuve que buscar los gerentes de tragamonedas, que era una posición que en Buenos Aires no existía porque no estaban permitidos, entonces tuvimos que salir a buscar en el interior del país donde sí estaba permitido. Y bueno, era salir a buscar cómo los consigo, ¿no? No podía publicar avisos en todos los lugares, entonces empezamos a hacer hunting y además en la consultora donde yo estaba no se podían publicar avisos, era bien de hunting, o sea, no podíamos publicar avisos, o sea, no, ni Clarín, ni nada, no había forma de publicar avisos, entonces teníamos que sacarlos de la nada. Y uno tenía que desarrollar esa creatividad para lograr captarlos a la gente, ¿no? Ver dónde están eso, dónde están, dónde aparecen, dónde podemos llegar, en qué empresas están, ¿no? Así que bueno, me gusta esto que vos decís porque creo que también sirve para pensar hoy con la escasez de talento que hay, no quedarnos con los portales que ya, viste que los portales vos publicás y ya, yo lo traía una búsqueda de 16 personas, una búsqueda que tendría que haber tenido 80, 16 personas, o sea, nada. Y entonces empezás por LinkedIn, esto te lleva más tiempo, ¿no? Y por ahí hay que salir un poco de la computadora y moverse hacia los lugares donde la gente está, ¿no? Me parece interesante pensar esto. Y te hago ya una de las últimas preguntas. ¿Qué cosas o qué obstáculos o qué dificultades encontraste en todo este proceso, ¿no? Ya sea de los candidatos, ya sea de la empresa, ya sea de, qué sé yo, de las trabas para que la gente se venga, no sé, de lo que sea, que por supuesto obstáculos que después se superaron, pero que encontraste, ¿sí? ¿Recordás alguno? Yo creo que ninguno importante, pero un poco de todo los que nombraste. A ver, fueron pasando cosas, había perfiles muy difíciles de conseguir. Los ingenieros de perforación en general son más difíciles de conseguir. Después había determinados perfiles que por ahí los conseguías, pero después no pasaban el psicotécnico. Entonces veíamos muchos de esos, pero no pasaban el psicotécnico. Entonces ahí se daba como una dificultad. La empresa apoyó, ahí no tuvimos problema, Y en términos remunerativos, porque bueno, no sé qué época de la Argentina era esa en relación a precio dólar, ¿no? De los sueldos, sí, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, si vos a alguien de Arabia Saudita le decís que venga a la Argentina, no sé, tenés que... Es que en esa época no estábamos mal. Una plata que no debe ser imposible hoy. En esa época no había esa diferencia. Claro, me imagino eso, porque si no hubiera sido muy difícil traer gente del exterior. Hoy pagan el subte con lo que le quieren pagar acá.
no te puedo decir Sí, exactamente. Sí, no me acordaba, No me acuerdo. Con los ceros que tenemos que sumarle, pero no sí, era imagino difícil. que ahí eso también ayudó, porque Sí. vos decís, bueno, traigo gente de acá, de allá, de allá, de allá. Digo, bueno, tenés que ser competitivo en términos comparativos en dólares para poder captarlos. Hoy pasa Sí. todo lo contrario. Hoy, justamente, lo que debe pasar en la industria petrolera es que le dicen, venite a Arabia Saudita, venite a Colombia, venite a Venezuela. Exactamente. Sí. Es toda una emigración hacia todos esos países. Claro. Bien. Bueno, se nos fue el programa. Ay. Ya estamos. Bueno, gracias Pau por venir, realmente un placer, me encantó No, el tenerte placer fue mío. en el programa. Y bueno, nos despedimos hasta la semana próxima en otro programa de Nuevo Liderazgo. El miércoles a las 16 estamos nuevamente con ustedes. Hasta la próxima.